A Jesús toda la gloria, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Muy bien, pues vamos a empezar, y antes de empezar quiero explicaros la hoja de ruta que vamos a seguir y quiero daros una consideración también antes de que empecemos. La hoja de ruta es que vamos a dividir esto en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de la inteligencia artificial. En la segunda parte vamos a predicar en la primera carta de los Gálatas, la carta de los Gálatas, el capítulo 1. Y en la tercera parte hacemos un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces este es el plan y vamos a empezar. Primero voy a presentarme para los que no me conocéis. Mi nombre es Alejandro, soy español, nací en Murcia y actualmente trabajo para un centro bíblico en Londres, que fue donde recibí el Espíritu de nuestro Señor hace 10 años. Y una de las razones por las que estoy aquí es gracias a la inteligencia artificial y a los avances tecnológicos que permiten que podamos estar comunicados como si estuviéramos en la misma habitación, pero estando a 5.000 kilómetros de distancia. Entonces, la inteligencia artificial, por supuesto, ayuda a la evangelización. Hay que empezar así. No sé si tengo... Sí, tengo la fotografía. Bueno, entonces, no solamente podemos colaborar juntos, orar juntos, estudiar la Biblia juntos, pero es que además podemos colaborar en proyectos que difunden el Evangelio, como el superproyecto que hay en la IME que se llama Conectados con Fe, donde vamos estudiando la Biblia en fracciones de 2 segundos y se la entregamos al planeta para que cualquier español o peruano o hispanohablante se encuentre en Groenlandia o se encuentre donde se encuentre, pueda recibir esta cápsula de 2 minutos con una consistencia en la que vamos libro por libro y que, si Dios quiere y no viene Jesús antes, conseguiremos terminar toda la Biblia. Entonces, gracias a la tecnología, efectivamente, podemos trabajar, orar, evangelizar juntos como si estuviéramos en la misma habitación, y eso es maravilloso. Jamás yo lo hubiera pensado cuando era un adolescente, porque realmente ese desarrollo de la tecnología nos permite evangelizar y encontrar espacios virtuales donde se puede aprender más de Jesús. No hay duda que el uso de la inteligencia artificial es una gran ayuda, es positivo, es muy bueno y, como todas las cosas, es de nuestro Señor Jesús. Desde que empezamos a colaborar juntos, hace 5 años, toda la tecnología ha avanzado velozmente. Y ahora todos disponemos de aplicaciones que nos conectan con una inteligencia superior. Por ejemplo, el famoso ChatGPT. Estas tecnologías nos permiten interactuar con una superinteligencia que hace para nosotros todo lo que le pidamos. Mucho mejor y mucho más rápido que si lo hacemos nosotros. Traduce y escribe en otros idiomas, nos hace la contabilidad, nos proporciona las recetas para el mejor ceviche que podamos hacer, nos compone fotos, vídeos, hasta incluso nos prepara charlas cristianas y nos prepara estudios bíblicos. Así que sí, por un lado, tenemos que estar muy agradecidos a Dios por este nuevo avance. Pero por otro lado, la innovación que está logrando la implantación de esta nueva tecnología nos trae muchas dudas a todos en el planeta. Y las dudas son: ¿hasta dónde va a llegar esta inteligencia? ¿Va a sustituir a los pastores? ¿Va a sustituir a los profesores de Biblia? Actualmente tú le puedes preguntar por las enseñanzas de cualquier pasaje bíblico y en menos de 3 segundos te lo da. Y te lo da medianamente bien. Y eso es porque solo está empezando, porque está empezando a aprender. Pero la superinteligencia va aprendiendo y va a hacer todo lo que hacemos nosotros mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, en unos 5 o 10 años, su precisión será tan asombrosa que los predicadores y los pastores no podrán mejorar los impecables y brillantes razonamientos que nos va a hacer la superinteligencia. Y eso es precisamente lo que podemos hacer. Entonces, yo lo que he decidido hacer ha sido pedirle a la inteligencia artificial que me hiciera la charla de hoy
y después pedirle a Dios que me la hiciera Él. Así que vosotros vais a escuchar las dos y vais a ver la diferencia. Pero ya os advierto que los dos coinciden en lo mismo, y eso es muy sorprendente, porque todo depende de lo que le preguntes a la inteligencia artificial. Así que yo le dije a la inteligencia artificial: vamos a ver, ¿me podrías demostrar, usando el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, que los sermones de la inteligencia artificial son peligrosos? Y esto es lo que me dijo. Perfecto, Alejandro, aquí tienes una reflexión narrativa y contemporánea sobre Gálatas 1 en clave de ensayo breve. Imagina a Pablo escribiendo su carta a los Gálatas con las manos temblando de indignación. Acaba de enterarse de que apenas se ha dado la vuelta, algunos ya estaban predicando otro evangelio. Y no era que negaran a Cristo, sino que añadían adornos o condiciones extras o reglas que hacían del evangelio algo menos libre y más cómodo para el control humano. Y Pablo corta en seco: aunque un ángel del cielo lo anunciara, si no es este evangelio de la gracia, que quede maldito. Ese nervio de Pablo suena extrañamente actual, porque hoy no tenemos predicadores itinerantes con pergaminos, pero sí tenemos otro tipo de voces, algoritmos, motores de búsqueda y, claro, inteligencias artificiales que hablan con un aplomo impresionante. Uno pregunta: ¿qué significa este pasaje? Y la máquina te devuelve una respuesta pulida, lógica, perfectamente organizada y sin alma. Y aquí aparece el paralelo. Los otros evangelios de los Gálatas eran convincentes, pero le robaban la esencia. Las otras exégesis que hoy podemos fabricar con la IA corren el mismo riesgo. Suenan correctas, pero están huecas, están desconectadas de la revelación, de la experiencia comunitaria de la vida en fe. El problema no es que la IA se equivoque en un dato, porque eso ya lo hacía cualquier escriba despistado, sino el problema está en que puede disfrazar de verdad lo que es mentira. Como los falsos maestros, que pueden ofrecer un evangelio con un barniz brillante, pero sin el poder transformador de la palabra de Dios. El capítulo 1, termina de decirnos la inteligencia artificial, nos deja una brújula clara de verdad. No se mide por la elegancia de las palabras, sino por su fidelidad al Cristo que se entregó por nosotros. Eso significa que cualquier interpretación, ya sea del predicador carismático de entonces o del algoritmo sofisticado de hoy, debe someterse a esa pregunta esencial: ¿apunta a la gracia de Dios en Cristo o me distrae con añadidos y adornos? Al final, Pablo no confiaba en la elocuencia, sino en la revelación. Y nosotros, 2000 años después, no deberíamos de confiar en la capacidad de una máquina para dar respuestas bonitas, sino en la misma fuente que sostuvo a Pablo, el evangelio recibido, que no se inventa ni se programa, sino que se vive y se recibe como regalo. Y aquí terminó la inteligencia. No está nada mal, ¿no? En Londres decimos cuando algo está más o menos bien que no está nada mal. Pero bueno, es fantástico. La propia IA es capaz de explicar que el impacto espiritual de sus reflexiones es nulo. Cero. No existe. Pero lo más importante es que la propia IA reconoce que los sermones producidos por la inteligencia artificial nos distraen de Jesús y nos alejan del Espíritu de Dios. Luego, los sermones de la IA no es que sean malos, es mucho peor. No sirven y además son peligrosos. La inteligencia artificial reconoce que ella no dispone de alma y que, por tanto, no puede ser usada para transmitir la ayuda espiritual que Dios ofrece a través de la predicación de su palabra. Nuestra labor de evangelizar no va a producir ningún fruto en el avance del reino de Dios si dejamos que lo haga la IA. Porque el Espíritu de Dios tiene que dirigir el avance de su Espíritu. Y ahora vamos a entrar en la prédica a los Gálatas,
para que podamos ver y sentir a Dios hablándonos. Así que lo primero que vamos a hacer es orar y pedirle a Dios que nos ayude, y después, si tenéis Biblias, las abrís, y si no, lo vamos a ir viendo aquí. Padre, te damos las gracias por tu infinito poder, que tiene poder incluso sobre la IA y que hace que la IA nos diga que solo tú y solo Jesús tenéis el control del mundo espiritual. Gracias y ayúdanos a abrir nuestros corazones y a escucharte atentamente, para que tu mensaje no solamente lo entendamos con nuestras cabezas, sino que nos llegue al corazón y nos avive y nos prepare para el encuentro con Jesús. En su nombre, amén. Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la Biblia por el momento en el que Jesús se fue del planeta. El momento en el que Jesús se va del planeta, Él nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo veis? Jesús, la palabra de Dios, tiene poder y es dirigida por el Espíritu Santo. Y tiene un poder sobrenatural. No es humano. Ni puede ser sustituido por humanos, ni mucho menos por máquinas que han inventado los humanos. Y la misión de cualquier cristiano transformado por el poder del Espíritu de Dios es la de ser testigo en todos los lugares de la tierra, para que el poder sobrenatural de la palabra transforme a los que reciban el Espíritu de Dios y los dirija para continuar repitiendo el ciclo hasta que vuelva Jesús. Miremos ahora la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, en la parte primera. Y dice Pablo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces Pablo les recuerda a los creyentes en Tesalónica lo que dijo Jesús antes de marchar, que el evangelio no se transmite con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, que es el que produce la certeza dentro del que escucha esas palabras. Y ese poder sobrenatural transforma a las personas y las hace nacer de nuevo. Si me acompañáis, vamos a seguir y vamos a leer lo que dice ahora, en el versículo 8 de esta primera carta a los tesalonicenses. Y vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros ya no tenemos necesidad de hablar nada. Por lo tanto, y como veremos en la charla de mañana, la persona que recibe el Espíritu de Dios y lo recibe de verdad, el Espíritu la pone a trabajar para el cuerpo de Cristo, en cuerpo y alma. Vamos a fijarnos otra vez en el versículo 8, cuando el verdadero evangelio entra dentro de la persona con poder y el Espíritu de Dios, el milagro se produce y la fe en Dios se extiende. Fijaos al final cómo Pablo y su equipo ya no necesitan hablar nada, porque el verdadero evangelio, el único y el auténtico evangelio, ya está dentro de las personas. Ya es el Espíritu de Dios el que dirige la palabra. Podemos concluir que la palabra de Dios se transmite mediante instrumentos humanos exclusivamente y no mediante inteligencia artificial. Esos instrumentos son instrumentos que Dios elige
para comunicarse con los humanos de forma sobrenatural, de modo espiritual. Por lo tanto, la inteligencia artificial no puede hacer nuestro trabajo en este caso. Puede hacer otros, pero este no. Somos nosotros los que tenemos que vencer la vergüenza, los que tenemos que vencer a las fuerzas del mal que sí que existen y están aquí intentando parar el Evangelio. Nosotros somos los que tenemos que vencer eso. Porque todos los demonios, como nos cuenta la Biblia, están en batalla contra el cuerpo de Cristo. En el momento en que uno recibe el cuerpo de Cristo, pasa a primera línea de la batalla. Mientras no lo tienes, al demonio no le importas, ya estás en su bando. Pero en cuanto recibes la palabra, eres un objetivo a derribar. Porque el diablo no hace pensar más en nosotros mismos y nos mete desde dentro de nosotros mismos la idea de que nosotros somos más importantes que la gloria de Dios. O incluso nos hace perder la salvación que puede llegar a nosotros y a otros hermanos a través del poder de la palabra, dirigido desde nuestro cuerpo como un instrumento divino para el Dios creador del universo. Porque el mentiroso, que es así como lo llama la Biblia, nos convence de que no hace falta que nosotros hagamos ese trabajo, porque ese trabajo ya lo hace Dios. Pero cuidado, porque esa es otra mentira de las peligrosas. Como la primera mentira de la historia. ¿Os acordáis de la serpiente en Génesis? ¿Dios os ha dicho que no moriréis si coméis de la fruta del árbol prohibido? Eso no es verdad. No vais a morir. Y aquí nos tenéis. No hay ningún humano que no muera. Así que cuidado con aceptar las mentiras. Y leed bien vuestras Biblias, sin fiaros ni de las inteligencias artificiales. Acompañadme por favor a la segunda carta a Timoteo. Vamos a escuchar hablar a Dios de ese asunto, en concreto en el capítulo 2. La segunda de Timoteo, en el versículo 21, dice: si tú te mantienes puro, serás un instrumento especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Veis? Un alma que se mantiene pura en el mensaje supernatural que ha recibido y que lucha contra las dificultades para transmitir el Evangelio, está transformando el mundo. Está haciendo las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Está haciendo las obras que le agradan a Dios. Está rescatando a otros hermanos de las garras del diablo. Pero no solo es eso, es que además también está glorificando a su Creador. Por eso, aunque a los ojos de un creyente no lo parezca, ese hermano está, a los ojos de un no creyente no lo parezca, ese hermano está haciendo la buena obra para la que ha sido diseñado. Por eso, a pesar de las dificultades, tenemos una recompensa. Por eso, a pesar de la oposición, encontraremos recompensa. Por eso Pablo escribía desde la cárcel, y os recuerdo que una cárcel del siglo I no tenía ni tele, ni piscina, ni cama, ni baños, ni comida. Ser un cristiano auténtico no es fácil y tampoco es un juego. Por eso la verdadera familia de Cristo ha sufrido y sufre la persecución y la seguirá sufriendo. E incluso el exterminio. Nos vamos a acordar mucho hoy desde aquí y vamos a orar muy fuerte desde casa por los hermanos que están sufriendo persecución en África y en Siria, por las 30 personas que murieron el mes pasado en Mozambique por ser cristianos, por las 50 personas que murieron en Nigeria por ser cristianos la semana pasada o hace 3 semanas, porque ellos tienen el mismo derecho, son igual de hijos que vosotros, y que los cristianos de Nueva York y que los cristianos de Sydney.
Por eso cuesta y da vergüenza el transmitir el Evangelio. Porque en realidad hay una batalla contra nosotros. Y esa batalla no es de carne y hueso. Antes de abandonar la segunda carta a Timoteo, vamos a fijarnos en el versículo 15 del capítulo 2. Y vamos a ver que, por cierto, habla de cómo se mantiene uno en guardia, y es altamente recomendable, como toda la Biblia, para mantenernos unidos a Jesús continuamente. Y así dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procúralo, así de claro nos lo dice nuestro Señor. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo creo que en este versículo tan corto queda muy claro que todos y cada uno de los cristianos está llamado a hablar la palabra de Dios si quiere finalizar el viaje. La oferta encima de la mesa de salvación está para todos, seas de la denominación que seas. Pero como no te comprometas a transmitir la palabra, el pase no vale. Hay que pasar la palabra. ¿Lo veis? Para presentarse aprobado ante Dios, hay que usar la palabra de Dios. Todos y cada uno de los creyentes tiene que usar la palabra de Dios para evangelizar y para testificar. Porque muchas veces la mayoría de los creyentes se avergüenza de los pecados que ha cometido, de los malos pensamientos, de las acciones egoístas, de no honrar a tus padres, de airarse, de enfadarse. Pero cuidado, ¿es eso lo que le importa a Dios? Porque parece que no. Parece que lo único que le importa a Dios es que transmitas la palabra. Lo demás te lo perdona, porque estás en un cuerpo humano y es normal que peques. Pero que no transmitas la palabra significa que estás negando al Espíritu que Él te ha dado. Porque las instrucciones son muy claras. Solo hay que abrir la Biblia y escuchar lo que dice. Vamos a fijarnos un poco más arriba de la carta en la que estamos. La gran verdad que nos dicen los versículos anteriores y que nos aportan el contexto de uso de estas palabras. 10 y 13. Decía Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, es decir, de tus hermanos en Cristo, que han sido escogidos igual que tú. Todo lo soporto por ellos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Jesús, también viviremos con Jesús. Si sufrimos, también reinaremos. Lo repito por si alguno no lo ve claro. Vamos a reinar, pero hay que obedecer a nuestro Creador. Esa es la promesa, pero somos libres. Tú puedes elegir. Si dejas que el Espíritu de Dios crezca dentro de ti, las garantías de llegar no te las quita nadie. Así lo dice la palabra de Dios. Pero si empiezas a vivir un cristianismo light, a tu conveniencia, según te interesa, entonces parece que no está tan seguro que vais a llegar al final. Por tanto, como decía Pablo, si lo negamos, Él también nos negará. Y negarlo significa desobedecerlo. Y si te dice que transmitas la palabra y no la transmites, aunque tú creas que no lo estás negando, lo estás negando. Entonces, nuestro Dios, os voy a recordar, hermanos, que nuestro Dios es muy grande, es inmenso. Fijaos, es el creador de todo lo que lo conocemos y de todo lo que no conocemos, con trillones de estrellas, trillones de microorganismos y, lo que es más fascinante, trillones de conexiones en el cerebro de cada uno de nosotros. Nuestro Dios, que lo controla todo, es a la vez el Dios de los trillones y el Dios de los contrarios y los reversos.
Cuando los ojos humanos ven que las cosas parecen ir mal y parece que van mal, en realidad van bien, marchan según el plan de Jesús. Porque aunque no lo parezca, ese bebé desnudo que aparece en nuestras casas en Navidad, en un pesebre, en realidad es el dueño del universo que ves y del universo que no ves. Y sin embargo, es un bebé. En cualquier momento va a aparecer. Así nos lo dice su palabra. Y va a destruir el mundo, al mal y a todos los que se han negado a obedecerle. Y lo dice muy claro en su palabra. Tal y como nos advierte el Nuevo Testamento, y especialmente el Apocalipsis, el amor inicial que tienes por Jesús no se puede apagar, no puedes dejar que se apague. Porque si lo dejas, Jesús no te va a reconocer cuando llegues. Por tanto, mirad bien que uséis la palabra de Dios para evangelizar o transmitir el mensaje. Porque eso es lo que nos ha pedido que hagamos Jesús, a todos. Pero volvamos al asunto que nos ocupa. Porque además que la palabra de Dios no deja lugar para creer en los sermones o comentarios de la inteligencia artificial, también hemos visto que la propia inteligencia reconoce sus limitaciones. Seamos claros, la inteligencia te puede proporcionar esquemas, gráficos, resúmenes y preguntas para entender mejor el material que Dios nos ha dejado. Pero Dios usa a sus siervos para ministrar la palabra. Dios ofrece su ayuda espiritual y su plan redentor y lo ofrece a través del uso de la palabra. Del uso de la palabra que hace el cuerpo de Cristo. Dios nos usa para transmitir sus palabras con la ayuda espiritual incluida a través de nuestras almas. Al igual que un teléfono, sin ninguna persona al otro lado, es un teléfono vacío, la inteligencia artificial sin el trabajo del Espíritu Santo está vacía también. No podemos, pues, confiar en un algoritmo matemático para conocer a Dios, pero sí para reconocer su infinito poder y su infinito tamaño. También podemos reconocer la complejidad de Dios, porque la inteligencia nos va a ayudar a entender que por mucho que unamos todas nuestras inteligencias en una, jamás vamos a entender al Creador. Porque somos muy pequeños, hermanos. En comparación de los trillones de estrellas y los trillones de microorganismos, nosotros no somos nada. Y el único valor que tenemos es que Dios nos ama y nos ofrece la libertad de entrar en su reino, gratis, a pesar de nuestros pecados, pero con un compromiso a obedecer al Espíritu que Él te da. Porque recordaréis todos la palabra del sembrador, y muchos reciben a Cristo, pero la mayoría dejan o que el diablo se la lleve, no tienen perseverancia y se dejan conquistar por el demonio, disfrazado de inteligencia artificial, disfrazado de placeres, disfrazado de muchas cosas. Así que mucho cuidado con los falsos evangelios y con los falsos predicadores, incluida la IA. Se parecen mucho al Evangelio de Jesús, pero no lo son, porque no llevan el Espíritu de Dios, porque son mensajes vacíos, no tienen ni al Espíritu de Dios ni su poder. Voy a tardar un poquito más, porque antes de revisar este capítulo me gustaría que os fijaseis en esta foto que mandé al programa del encuentro. Esta foto, en concreto, es falsa. Está generada con inteligencia artificial y está compuesta de una foto mía que me hice en la montaña, en la que tenía una sonrisa que a mí me parecía muy apreciable. Le pedí a la IA que me pusiese en una foto con fondo blanco, con un traje azul marino, con una corbata azul claro, y dicho y hecho, en 4,5 minutos tenía la foto. Aquí está. Se parece mucho a mí, lo reconozco, pero no soy yo.
Ahora la pregunta sería, ¿a cuántos de vosotros engañó la IA? Probablemente a muchos, sobre todo si no me conocíais. ¿Lo veis qué fácil es que nos engañen? Pero en el caso de la foto es inofensivo. Pero si te engañan con la palabra de Dios, te puede costar la vida. Y nunca mejor dicho. Porque a la vida que me refiero no es a esta primera, es a la vida eterna. Entonces, vamos a volver a Pablo, ¿no? ¿Qué os parece si volvemos a Pablo? Y vamos a fijarnos en lo que dice el texto. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo defiende que el evangelio que avanza la buena noticia que Jesús transmite a través de sus cartas es imparable, porque viene de Dios, del Dios de los trillones. Y dice así, les escribo yo, el apóstol Pablo, que no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que levantó a Jesús de los muertos. Pablo advierte muy seriamente a los gálatas que no se dejen engañar por otros evangelios que añaden rituales y costumbres para llegar a Dios. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Simple razonamiento humano. Proviene del Dios de los trillones. No lo recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo ha enseñado. En cambio, lo he recibido por una revelación directa de Jesucristo. ¿Lo veis? El mismo Pablo nos enseña lo extraordinario y lo poderoso que es el mensaje. Fijaos en el verso 15. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles, es decir, a los no judíos, que somos nosotros, espero, no sé si hay algún judío en la sala, pero si hay algún judío, bienvenido. Pero Pablo vino a darnos el mensaje a los que no somos judíos. Entonces, la deuda que teníamos con Dios ya está pagada. Arrepentíos y seguir a Jesús. Y en la cruz, Él ha pagado ya por vuestra deuda. Todo está pagado. Y Dios nos va a aceptar siempre que nosotros aceptemos a Jesús con las condiciones de Dios, no con nuestras condiciones, sino con las suyas. Y las suyas están ahí y valen para nosotros en el siglo XXI, para los del siglo I y para los siguientes. Y valen para los de Perú, para los de Groenlandia y para cualquier persona que Dios haya creado. Y las condiciones son que hay que transmitir el Evangelio. Como veis, en los versículos que estamos viendo, no para de repetirse esa idea. Y os garantizo que en la Biblia también, sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros no podemos añadir nada. Todo está ya hecho, todo está programado. O te subes al barco o te quedas en tierra. Esas son las dos opciones que Jesús ofrece a cualquier ser humano. Pablo además nos enseña cómo el mismo Pablo pasó de perseguir a los portadores de la noticia a difundirla él mismo. Pasó de querer matar a Jesús a querer morir por Jesús. Nuestra fe, como Pablo diría en otra carta, estaría vacía si Jesús no hubiese resucitado. Pero al haber vencido a la muerte y vivir dentro de nosotros, la fe que Jesús nos ha dado nos llena de la esperanza de unirnos a Jesús y con Dios de la misma manera, de una forma sobrenatural, casi magnética. Es decir, como un imán que atrae los trocitos de hierro. Fijaos, por último, la seriedad de oponerse al avance del Evangelio de Dios. De oponerse a ese boca a boca que no ha parado de rescatar hermanos y hermanas desde el día de Pentecostés en el año 33. Y estamos en el 2025. Y desde que eso empezó, imaginaos los millones de cristianos que han sido salvados por el Espíritu de Dios. Y seguimos leyendo en la carta de Gálatas. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, os recuerdo que Satán era un ángel, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios.
Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido de Pablo, que esa persona sea maldita. Queda claro, finalmente dice Pablo, que mi intención no es ganarme el favor de la gente, sino ganarme el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería un siervo de Dios. Así que vamos a ir finalizando ya, llegando a la conclusión. El Evangelio proviene de la revelación divina. ¿Cómo es que avanza y de qué manera se mantiene de generación a generación? Esto lo encontramos otra vez en la segunda carta de Timoteo. Dice así: mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, tienes que guardar con sumo cuidado la preciosa verdad que Dios te ha confiado. Ya conocemos, según Dios mismo, cuál es el motor que hay detrás del avance del Evangelio, porque nosotros somos usados sin duda para ese avance, y así lo va a explicar Pablo más adelante. Así que el mensaje de Pablo, que proviene de Jesús y de Dios, nos habla de que Dios maneja a los creyentes para un uso honorable, la expansión del Evangelio. Cuando yo nací no había teléfonos. Ahora casi todo el mundo lleva un teléfono y un ordenador en su mano. Y pasa mucho tiempo con él. Pero no os olvidéis que Dios controla toda la creación. Todas las conversaciones en nuestros celulares las conoce. Todas nuestras visitas en las redes sociales las conoce. Todos nuestros mensajes de grupo de WhatsApp encriptados los conoce. Todo lo conoce. Sin embargo, vamos a ser sinceros, no todo es malo, porque a mí me consta, y a vosotros también, que algunos de los avances de la IA son usados para la gloria de nuestro Señor. Ahora que sabemos con certeza que el Espíritu de Dios está también detrás de Conectados con Fe, el canal de la IME que transporta la palabra de Dios y que la transforma vidas en todo el planeta, pues no dejen de compartirlo, no dejen de participar, no dejen de ser miembros de ese proyecto que tiene la Iglesia de la IME. Pues porque participando en Conectados con Fe, estamos cubriendo esa oportunidad increíble de compartir la palabra. Todos nosotros podemos participar en la creación, pero sobre todo en la difusión. Y podemos aprovechar su contenido para usar la palabra como Dios manda, tal y como hemos visto en la carta de Pablo a los Gálatas y a los tesalonicenses. Porque cada vez que usemos las palabras intencionalmente no será en vano. Por un lado, porque estaremos contribuyendo al avance del reino de Dios. Pero sobre todo, como vamos a ver mañana, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra dentro de todos los corazones humanos. Y para despedir esta primera jornada tan especial, en honor a las menciones que nos han hecho el pastor Eliseo y el pastor Bit, os voy a dejar con un último versículo con el que vamos a cerrar, que es del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos a Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así va a ser mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Vamos a finalizar orando, por favor, hermanos, y dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque miremos por donde miremos, el control del planeta lo tienes tú y nuestra salvación está en tu palabra, que como dice el primer versículo del Evangelio de Juan, eres tú. Ayúdanos a que vivamos de verdad con la certeza de saber que la palabra de Dios es lo único que nos salva, que la única manera de recibir ese regalo que nos has dado es no rechazarlo
y obedecerte y temerte, porque tú eres un Dios infinito, pero infinito en misericordia también. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vencer al mal. Ayúdanos a continuar la carrera. Ayúdanos a llegar a la meta con la seguridad que da tu palabra de que si permanecemos unidos a ti, viviremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la exposición y todavía vamos a tener un tiempo de preguntas. La primera es, ¿qué opinas de las personas que le piden consejos a la IA en cuanto a la vida? Ejemplo, algunos preguntan a la IA, ¿qué me aconsejaría Jesús en tal o cual situación? A ver, yo creo que todos nosotros, después de haber escuchado a Dios, estamos de acuerdo en que lo único que podemos decirle a una persona que nos dice que quiere preguntarle a la IA en vez de a Jesús, pues decirle, no, Jesús está en la palabra de Dios. Les enseñamos el versículo número 1 de Juan, del Evangelio de Juan, y le decimos, mira, la palabra es Dios. Entonces, si tú quieres hablar con Dios, tienes que coger el teléfono correcto. Si coges el teléfono del demonio, hablas con el demonio. Si coges el teléfono de Dios, hablas con Dios. Entonces yo le recomendaría que cogiera el teléfono de Dios. Esa es mi opinión personal. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué papel debe asumir el liderazgo y los pastores en guiar a la iglesia en cuanto a las nuevas tendencias como la IA, las filosofías de moda, etcétera? Yo pienso que el Espíritu nos va a dirigir tanto a los pastores como a los líderes, como a los demás, ¿no? Y entonces el Señor elige a las personas, el Señor elige a los líderes para que se mantengan fieles, pero también elige a la congregación para que examinen lo que dice el líder, y si el líder se sale de lo que dice la palabra de Dios, entonces abandonar y cambiar de líder por otro que sea más fiel a Dios, ¿no? Y a la palabra de Dios. Entonces yo creo que la responsabilidad está en los pastores, pero también en la congregación. Porque Jesús ya nos dijo que mientras estemos en esta tierra, la cizaña va a estar junto con el maíz o buena planta, ¿no? La buena planta y la mala planta van a estar juntas mientras estemos en esta tierra. Entonces, pues depende de ti que escuches a Dios o que escuches a lo que no viene de Dios. Si el pastor es fiel a Dios, te va a contar lo mismo que dice la Biblia. Lo único que pasa es que Dios le ha dado a él la capacidad de organizar. Usar la IA, yo la utilizo continuamente. Simplemente tienes que saber que la IA no es Dios. Eso es lo que tienes que saber. Es una herramienta más. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, o incluso más, mi madre no me dejaba ver la tele. Cuando yo tenía 35 años, mi madre no me dejaba usar el móvil. Y ahora todos tenemos móvil. Entonces yo creo que con la IA va a ser algo muy parecido. No hay que demonizar la IA, porque la IA es de Dios, es de Jesús también. Lo que ocurre es que no hay que salirse de un evangelio que ha salvado durante 2000 años a tantos cristianos, porque si por ser modernos nos salimos del camino que Dios ha trazado, está claro que no vamos a llegar al final. Otra pregunta. ¿Cuáles son algunos de los riesgos de basar los sermones o mensajes bíblicos en la IA? Yo creo que son muy peligrosos, porque la IA, hay una cosa que, no sé si todos lo conocéis, pero la IA te va estudiando. Por ejemplo, yo le hice una pregunta, yo la llevo usando aproximadamente un año y medio o así. Y hace poco le pregunté, le digo, ¿qué sabes de mí que yo no sepa? Y me quedé muy sorprendido de lo que sabe de mí, que yo no sabía. Pero tiene razón. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Si tú quieres que la IA te diga una cosa, ella te va a decir lo que tú quieres que le digas. Porque la IA proviene del mundo materialista y lo único que quiere es que le compres. Lo único que quiere es que estés con ella, te va a decir lo que tú quieres oír. Le da igual que preguntes sobre fútbol. Por ejemplo, si le preguntas ¿cuál es el mejor equipo? Como sabe cuál es el que te gusta, te va a decir que es el tuyo. ¿No? Pues esto es lo mismo. Esa pregunta, ¿la IA es una invención satánica?
A ver, el mundo en el que vivimos está controlado por el príncipe de las tinieblas, como dice la palabra de Dios. Pero en el último caso es de Jesús. La IA no puede ser satánica porque son algoritmos matemáticos. La IA no tiene alma, pero tampoco tiene sentimientos, tampoco tiene personalidad, ni trillones de conexiones como tienes tú, yo y todos los que están en la sala. La IA no es más que un instrumento, como el teléfono móvil, que puede hacer muchas cosas más rápido que nosotros y mejor, y que nos puede sobrar tiempo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la contabilidad de mi casa y la IA me la hace en 10 minutos, me sobran 8 horas para leer la Biblia. ¿No? Pues ya está. Otra pregunta. ¿Cuál es la IA recomendable que puede ayudar en el estudio histórico de las Escrituras? Vamos a ver. Cualquier IA vale, porque todas están conectadas, son todos softwares que están conectados con una bolsa de datos. ¿Quién decide lo que hay en esa bolsa de datos o qué hay en la bolsa de datos? No está a nuestro alcance, no lo sabemos. Entonces, hay unas IAs que utilizan unas bolsas de datos y otras que utilizan otras diferentes. Yo lo último que he visto, lo más moderno, pero esto va tan rápido que yo la he visto, vamos, es que te marea. O sea, yo no sé si vosotros la usáis, pero cada 3 días ya da un salto enorme y ya estás en otra situación. Entonces, hoy, a las 8:25, en hora de Perú, la mejor manera de consultar la IA es mediante un software que tú le puedes preguntar a cualquier IA que tenga, que te permita ver al mismo tiempo la respuesta a tu pregunta de 4 IAs diferentes para que tú elijas la que más te gusta. Pero eso es hoy a las 8:25. Probablemente a las 8:30 ya habrá otra cosa mejor. Entonces, no puedo ayudar con eso, la verdad. Una pregunta más. ¿La inteligencia artificial ayuda en la interpretación de la revelación? No. La inteligencia artificial no tiene alma. No puede revelar nada. Solo es un conjunto de matemáticas. Es matemáticas. No todo el mundo es matemático, pero las matemáticas lo único que hacen es, con una bolsa de datos, sacarle punta y darle lo que tú le pidas. Pero os recuerdo, el filtro de la IA es que le pagues. Es un invento materialista que nada tiene que ver con un mundo espiritual y nada tiene que ver con el plan de Dios, que ha sido ponernos a refinarnos como el oro en un mundo lleno de corrupción y satánico. Porque os recuerdo que fue Eva y Adán los que se comieron la fruta. La serpiente solamente le dijo, ¿por qué no te la comes? ¿Pero quién se la comió? La serpiente no se la comió. Ella sabía que no tenía que comérsela. En fin, eso es. La Biblia lo responde todo. Gracias. ¿De qué manera se puede usar la IA en la iglesia? De miles de maneras. Para ahorrar trabajo y para... Además, esto me alegra mucho esta pregunta porque yo creo que he intentado dar una visión global de que la guía es buena y mala al mismo tiempo, pero en este caso es muy buena, porque hemos hablado de que la Iglesia necesita optimizar sus recursos. Y siempre damos gracias a Dios porque nos ha mandado un hermano que sabe contabilidad o que es abogado, que nos ayuda en esto. Ahora ya no nos hace falta eso. Ahora el propio Dios nos ha mandado la IA para que las iglesias sean capaces de optimizar los recursos que Dios te da. O sea, no podemos negar que la IA es útil. Para venir aquí, y con esto voy a finalizar, para no hacerme muy largo, he estado revisando un congreso que se ha hecho en Londres hace un mes con personas que son cristianas y trabajan en los gobiernos con la inteligencia artificial. Entonces, hay posturas muy diferentes. Por ejemplo, por daros una pincelada, hay un grupo de gente que piensa que si ahora mismo en el mundo hay contabilizados 2 billones de cristianos, oficialmente más o menos, quiere decir que si somos 8 billones todavía faltan 6. ¿Vale? Pues entonces, si la IA te permite llegar a esos 6, quizá Dios nos está llamando a los cristianos a que usemos la IA para evangelizar. La prueba, conectados con fe. Vale.
¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra postura? La postura de la gente que dice que la IA está muy bien para todo, pero hay que trazarle una raya roja donde no puede entrar. La IA, por ejemplo, no puede asesorarte sobre problemas mentales o psicológicos porque la IA no es un humano, no te entiende. Te dice lo que coge por ahí, lo recorta, pero eso no tiene nada que ver con la solución a tu problema. El que te va a entender es otro humano. Entonces, hay gente que dice que a la IA hay que poner una línea roja y no puede entrar ni en el ámbito humano ni en el espiritual. Puede ayudarnos, pero si la dejamos entrar, pues pasa lo que pasó en Londres hace poco, que un chico llegó a la iglesia diciendo que su novia le había dicho a la IA que era una guerrera de Satán. Entonces yo le dije, vamos a ver, pero si tú eres un guerrero de Jesucristo, un guerrero de Satán a ti no te hace nada. A lo mejor ha venido para que tú lo transformes. Entonces él se puso muy contento, se llevó su Biblia y se fue a casa. Pero sí, la IA, esa postura de poner una raya roja, yo creo que es sensata. Y luego hay gente que es radicalmente IA no, como mi madre con la tele y con el teléfono. Y yo creo que cada uno tiene libertad de elegir un camino. Hay varios caminos y varias opciones, pero al final, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a tomar cada decisión? ¿Quién es el que permite que tengamos el próximo aliento? Pues ese es el que realmente, con el que hay que estar conectado. La última pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial podría ser utilizada para mejorar la comprensión y el diálogo interreligioso o podría generar más conflictos o malentendidos? A ver, yo uso la IA y lo único que pasa es que yo a la IA no le doy credibilidad, pero sé que me ahorra mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si yo antes me pasaba mucho tiempo estudiando determinados pasajes e intentando buscar dónde estaba la conexión que yo quería, pues ahora la IA me la da en 5 segundos, pero entonces puedo avanzar con Dios y con la palabra en otro aspecto, cómo lo voy a contar, cómo puedo añadirle cierto interés para que le llegue a los que no son creyentes. Señor, ayúdame a que mi sermón sirva para un creyente y para un no creyente, para que el creyente madure y el no creyente no madure. Obviamente, si la IA me localiza un versículo que yo no me acordaba, digo, yo muchas veces lo hago así. Le digo, ¿en qué parte de la Biblia decía lo de tal? Y la Biblia me dice, pues ya está, pues ya me ha ahorrado 20 minutos de estar yo buscando a ver dónde era. Me lo dijo me lo dijo el otro. Entonces, sí, claro que es útil, pero tienes que saber lo que estás manejando. Es como una pistola, la pistola es útil. Pues hombre, si te ataca un león, sí. Espero que eso responda a la pregunta.